Bueno, ya explicamos para qué nos sirve el modelo. En este caso, ¿por qué el hacer constructores? Pues bueno, una característica principal que tienen los constructores es que se pueden llamar a sí mismos en otras clases. Por eso es muy importante determinar primero los atributos en el proyecto para poder crear los constructores, o también denominados get y set, y son muy fáciles de crear. Entonces, inclusive Java me permite crear aquí con clic derecho, insert code, y podemos crear los constructores, ¿no? Bueno, el controlador. Ya habíamos explicado la función del controlador en las diapositivas, que era el mediador entre el modelo y las vistas. Por eso es muy importante, bueno, en este caso pondremos ahí toda la parte de ejecución del programa. Pero como ahora vamos a utilizar una base de datos, es muy importante lo siguiente, tener en cuenta que tenemos aquí nuestra base de datos en SAMP. Para esto utilizamos un sistema gestor de base de datos, es SAMP, el mismo que nos sirvió para poder crear nuestra base de datos. Bueno, hemos creado nuestra base de datos para poder almacenar los diferentes, como ya lo decimos, valga la redundancia, datos que tendrá nuestro sistema de parqueadero. En este caso podemos observar que tenemos una tabla cliente, una tabla empleado, una tabla gerente y una tabla de ingresos. Bueno, ¿cómo hicimos la conexión de la base de datos? Pues bueno, aquí dentro de nuestro proyecto en Java tenemos una opción que dice Libraries. En esta importamos la librería JDBC de MySQL porque nos servirá para poder conectar el proyecto a nuestra base de datos. Abrimos la librería y la importamos aquí, la ejecutamos y podremos utilizarla. Esta librería es directamente del paquete de MySQL, podemos descargarla de ahí para poder utilizarla. Aquí les mostramos el usuario, la base de datos con el nombre, que en este caso es sistema de parqueadero, ese es el nombre de nuestra base de datos. Password no tenemos. La tabla cliente y la tabla ingresos. Ya les había mostrado que nuestro sistema tiene la tabla cliente, empleado, gerente e ingresos. Bueno, en el primer controlador solo utilizaremos cliente e ingresos. ¿Por qué? Bueno, lo primero que haremos es, tenemos este método que nos sirve para cargar el driver, un try y un catch para atrapar cualquier excepción. Entonces, aquí el driver nos da esta conexión. Entonces, cargamos el driver para poder utilizar la conexión, valga la redundancia otra vez. Bueno, ahora tenemos crear ambos, ponemos los atributos nombre, para que me retornen nombre, apellido, placa, tipo de vehículo, la descripción y la fecha de ingreso. Tomamos así la tabla cliente y la tabla de ingresos, relacionándolas, ¿no es cierto? Hacemos la conexión con el Driver Manager, que nos sirve para controlar la conexión en nuestra base, en el nombre de la base de datos, el usuario y el password. En este caso, password no tenemos. Bueno, aquí son los comandos de update, insert into, nos sirve para insertar valores en una tabla. En la tabla 1, en este caso es la tabla cliente, insert into en la tabla 2, en este caso ingresos. Aquí vemos valores de tipo nombre, de tipo apellido, de tipo placa, de tipo vehículo y de tipo descripción. Este nos sirve para poder relacionar la tabla clientes con la tabla ingresos. ¿Por qué relacionar? Porque la tabla cliente es crear ambos, ponemos así, porque un cliente puede tener un vehículo, el cliente tiene un nombre, el cliente tiene una placa y también tendrá un tipo de vehículo. Bueno, ahora sí, ver todo el ingreso, ¿no es cierto? Este método nos sirve para crear una conexión y, bueno, aquí tenemos otra vez el Driver Manager de conexión, el nombre de nuestra base de datos, el usuario y el password que nos va a pedir para verificar al momento de entrar a nuestra base de datos. Como ya les decía, no tenemos un password para la base de datos. Bueno, creamos create.statement para crear la conexión y el result set para que nos bote resultados, donde seleccióname
la tabla, aquí nos decimos selección, front table, la tabla número 1. Recordemos que la tabla número 1 era la tabla clientes. Aquí en Default Table Model creamos un constructor de tipo Default Table Model llamado modelo. Aquí lo inicializamos y le ponemos un título. El título va a ser en toda nuestra tabla, porque aquí la estamos creando, va a tener como título un ID, un nombre, un apellido, una placa, un tipo de vehículo y una descripción. Aquí pues tenemos las diferentes filas de nuestra tabla, como lo vemos, desde 0, desde 1, desde 2, desde 3 y así sucesivamente en un ciclo. Entonces atrapamos todas las excepciones en un try y catch, una excepción de tipo SQL exception, para que evitar cualquier error más adelante o cualquier excepción que se pueda dar en este caso. Ver todo el ingreso. Bueno, igualmente importamos el Driver Manager Connection, que nos va a dar esto, el nombre de nuestra base de datos, el usuario y la contraseña. Seleccionamos para la tabla número 2, ahora el título de nuestra tabla será la fecha, el ingreso, la fecha de salida y el valor cobrado. Igual, Default Table Model, un constructor de tipo Default Table Model. Aquí tenemos nuestras filas creadas con sus respectivos títulos, en este caso 3, como lo vemos ahí. Y finalmente tenemos, modificar ambos. ¿Por qué modificar ambos? Porque tenemos la opción de poder modificar ya sea el nombre, el apellido, la placa, el tipo de vehículo y la descripción. Esto le sirve mucho en el momento de trabajar ya con datos. No podemos decir que un dato puede ser estático porque puede cambiar, puede ser que se cometa errores, entonces nos sirve manejarlo. Igualmente, encerramos todas las excepciones, SQL exceptions, en un try y un catch. También mandamos mensajes de tipo Messenger diálogo del JOption pane, que si se presenta algún error en la consulta o en la base de datos, en este caso update, nos sirve para actualizar datos en la tabla. Este es lenguaje SQL, entonces mandamos todo lo que queremos actualizar, la tabla 1, en este caso recordemos que nuestra tabla 1 es la tabla clientes. Mandamos aquí lo que queremos, set nombre, lo enviamos, el nombre, apellido, la placa, el tipo de vehículo y la descripción para poder actualizar, modificar, cambiar todos nuestros atributos en la base de datos. Ahora sí, ¿cómo obtiene código? Nosotros hemos obtenido un código del cliente, porque el cliente, aparte de tener una cédula, un identificador único, tendrá un código para poder sacar el vehículo. Pues bueno, el código lo guardamos en un array list. Igual, mandamos resultados con el result set de ejecución, seleccionamos la tabla 1 donde la placa sea igual a la placa, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando enviaremos una placa, o sea, las características DLBC asterisco 123, me va a seleccionar en la base de datos solo donde esté esta. Y esta me va a obtener un código. Una placa va a tener un solo código único. Ya habíamos visto que esto nos sirve para crear para dar resultados, el result set. Bueno, aquí tenemos los códigos que resulta, me los va a conseguir string y lo va a guardar todo en un array list, ¿no es cierto? Igual, siempre no se olviden de encerrar los errores en un try, catch, para evitar los errores SQL exception. Bueno, ahora sí, obtener código finalmente, este es el código solo del cliente, ¿no es cierto? Porque cada cliente tiene una placa. Ahora vamos a obtener un código de ingresos. Al ingresar también va a ser lo mismo, lo va a guardar en un array lista, con la única diferencia de que ahora va a seleccionar la tabla 2, en este caso la tabla 2 ya lo habíamos visto. Vamos aquí, la tabla 2 era igual a ingresos, la tabla 1 era cliente y la tabla 2 era ingresos. Podemos reutilizar código, solo cambiamos la búsqueda de la sentencia SQL, en donde el código sea igual esta vez puede ser al código del cliente. Bueno, como ya los decía, podemos reutilizar código. Estas dos tablas están relacionadas por la placa, ¿no es cierto? El cliente y la tabla clientes y la tabla ingresos tienen que estar relacionadas por la placa. ¿Por qué? Porque un cliente tiene un vehículo, el vehículo tiene una placa, ya lo habíamos dicho y lo habíamos hecho en los modelos.
pero la tabla 2 ingresos tiene que tener una de relación con el cliente. En este caso, los ingresos se van a efectuar a medida que se vayan registrando, entonces generamos también un código al ingresar, ¿no? Entonces, igual, esta vez solo cambiamos el nombre de la tabla en la que vamos a consultar, en esta vez la tabla número 2, y finalmente eliminar. Esto es muy importante porque cuando tenemos un sistema necesitamos eliminar ya sea algún dato, algo que se nos fue, o si ya no lo queremos modificar podemos eliminarlo, algo que ya no nos sirve o que ya dejemos de utilizar. Bueno, igual, estamos el driver manager de conexión, muy importante, el nombre de la base de datos, usuario y password. Bueno, aquí ponemos delay from, esto nos va a servir, dice, bórrame en la tabla 1 donde la placa sea igual a la placa. Entonces, le enviamos la placa, por ejemplo, LDC 123, va a la base de datos, va a la base de datos, busca en dónde tiene una placa o dónde un cliente tiene esa placa de vehículo y me lo borra inmediatamente. Igual, en la tabla 1 y en la tabla 2. Y obviamente le mandamos a nuestro usuario un mensaje, un show messenger, JOption Pane, de tipo message diálogo, show message, que se borró correctamente, y en caso contrario, porque esto también ocurre, queremos borrar algo que no existe. En caso contrario, si no encuentra algo que sea igual a la placa o en la tabla 1 o en la tabla 2, pues que me diga al usuario que no existe un cliente con esa placa, o sea que no existe nadie registrado así.